Muy buenos días, clase. Nosotras somos el grupo 3 y vamos a presentaros nuestro proyecto. Lo primero que queremos es preguntaros qué palabra pasa por vuestra cabeza cuando escucháis refugiados. Así que para que podáis pensarlo tranquilamente, os vamos a poner un vídeo que quizás también pueda resultaros de ayuda. Salí de mi casa con mi mujer, con mis 2 hijos, y yo no sabía que iba a salir y no volver. Sobreviven en el monte Gurugú, en Marruecos, a unos pocos kilómetros de la frontera con España. Aquí esperan el momento de cruzarla, de saltarla. En las últimas semanas lo han intentado más de 600, lo han conseguido unos 70. Explotó una bomba cerca de nuestra casa, hacía 23 bajo de cero. Hubo un apagón en todo el suroccidente del país, tenía que haber culpables, tenía que haber presos. Huyen de la guerra, muchos otros de la miseria. ¿Te puedes imaginar despedirte de tus hijos, despedirte de tus padres, de toda tu vida, en una noche, de hoy para mañana, mañana te vas? Un día me llama mi vecino para decirme que mira, van a asaltar a tu casa. Quien me dio la información de que íbamos a ser detenidos, me la dio solo a mí. Mi compañero tuvo la misma suerte, la misma fortuna, murió. Evidentemente, este vídeo no ha sido escogido al azar, sino que lo hemos creado nosotras mismas para que entendieseis cómo nos encontrábamos al inicio de la asignatura ante este colectivo. Respecto a las palabras que vemos, seguramente hayamos coincidido en muchas, que son las que como grupo pusimos en común el primer día. Algo que nos sorprendió mucho, que quizás también os pasaría a vosotros durante la realización de vuestros trabajos, es que en muy poco tiempo fuimos capaces de reunir varias ideas como si fueran aparentemente firmes, ahondando en nuestro autoconocimiento. Creíamos que casi todos eran personas que provenían de África. Teníamos en común emociones como la pena, rabia, etc., que no favorecían mucho al trato entre iguales, y comportamientos negativos o de rechazo de forma inconsciente. Aquí nos llegamos a plantear si nuestra percepción tendría un mínimo de veracidad o validez, ya que apenas sabíamos sobre el colectivo. Básicamente estábamos influidas por la educación, la cultura y los medios de comunicación que nos rodean. De manera que, para darle la vuelta a esta situación y poder estructurar bien la entrevista que íbamos a realizar, decidimos tomar acción e investigar fuentes fiables para conocerlos más a fondo, descubriendo así varios aspectos como por ejemplo el concepto de refugiado en su totalidad, las condiciones para recibir protección internacional ya que no son iguales en todos los casos, factores que aunque no deberían hacerlo determinan sus derechos como la etnia y la religión entre otros, así como también las últimas cifras que se han recogido en España, las cuales nos asombraron, porque influyen a un gran número de personas que no imaginábamos y porque alrededor de unas 58.000 solicitudes de asilo quedaron sin resolver este último año. Bueno, yo os voy a hablar de la parte de la entrevista, nuestro trabajo, y nosotros le realizamos la entrevista a dos personas diferentes. Por una parte, le hicimos la entrevista a un hombre sirio refugiado aquí en nuestro país, al que vamos a llamar Tarek porque no quiere mostrar su identidad real, y su mujer, que trabaja para una ONG como profesora de español. Lo primero que supimos sobre Tarek fue que los motivos para llegar aquí a nuestro país fueron básicamente la guerra, aunque en su huida de Siria, el primero estuvo viviendo en Argelia durante unos años y ahí tuvo ciertos problemas en los que no llega a profundizar que al final lo condujeron a terminar aquí en España. Algo destacado en nuestra entrevista fueron las conclusiones acerca de las ayudas recibidas por parte de la ONG. Es algo sobre lo que existe bastante desinformación y bastantes estereotipos, y nos dimos cuenta de que las ayudas reales que reciben estas personas pues son mínimas y, por ejemplo, podríamos decir que durante los primeros meses, en las primeras fases, ellos reciben una asignación mensual de 50 euros, pero son para gastos básicos que deben justificar al final de mes con tickets. Es decir,
Todo lo que ellos compran los tienen que presentar mediante tickets y si la ONG determina que no han realizado gastos básicos comprando determinadas cosas, como puede ser alcohol o que, yo qué sé, se tomen 2 cafés en un día, pues los pueden penalizar retirándoles ese dinero de bolsillo. Además, también supimos que la formación que reciben ellos, que reciben algunos de ellos, está enfocada claramente a que encuentren un trabajo rápido y en cualquier país de Europa. Y normalmente son cursos de formación relacionados con la limpieza, la hostelería, la restauración, etcétera. Si alguno de ellos, como nuestro protagonista o nuestro entrevistado, quiere continuar haciendo estudios superiores, pues suelen encontrar bastantes trabas al respecto. Tarek también nos comenta que al llegar a España no tenía mucha información sobre nosotros, pero la ONG sí le dio una visión negativa de lo que se iba a encontrar y le dijo que, bueno, que iba a sufrir de xenofobia, que iba a encontrar muchos prejuicios acerca de su origen por ser sirio y, bueno, le dio una visión bastante negativa. Pero la realidad de lo que se dio cuenta era de que los españoles éramos personas acogedoras, que la cultura siria y la cultura española son bastante similares y se integró, bueno, se incluyó bastante rápido aquí. Ya tiene amigos, tiene su vida, tiene su casa, su mujer, sus estudios, etcétera. Marian, por el contrario, nos da una visión un poco más negativa y nos comenta que muchos de sus alumnos le refieren que han encontrado una doble cara o hipocresía por parte de los españoles, es decir, en compañeros de trabajo, de estudios, compañeros de piso, son cordiales, les tratan muy bien frente a frente, pero después en redes sociales o comentarios con amigos y demás, cuando ellos están delante, pues hacen comentarios negativos, xenófobos, racistas. En cuanto a la educación de los niños y niñas refugiados, hablamos sobre todo con Marian, que es la que más sabe sobre este tema, y nos comentó que no sabía si recibían adaptaciones curriculares en las escuelas, pero que sí sabía que el lenguaje condiciona el lenguaje, con el lenguaje me refiero al idioma, al español, limita la integración o la inclusión de esos niños aquí. Es decir, los niños que son más pequeños no suelen tener problemas para aprender la lengua, aprenden muy rápido y simplemente interaccionando con otros niños o con los maestros, pero los que son más grandes o son adolescentes, pues tienen más dificultades para aprender la lengua y tienen más dificultades para sentirse a gusto e integrados aquí. Por último, nos gustaría comentar que en las preguntas que hicimos en la entrevista incluimos algunas que pensamos que tenían que reflejar nuestras compras más negativos y ser bastante directas para obtener respuestas más interesantes, pero en otros casos hicimos preguntas desde un punto de vista etnocentrista, comparando nuestra cultura con la suya, y ha sido algo que hemos tenido que trabajarnos a lo largo de la realización del trabajo y al obtener conclusiones. Bueno, y por último, queremos reflejar cuál ha sido la evolución de nuestras compras teniendo en cuenta el proceso que hemos experimentado a lo largo de la asignatura y por tanto de nuestro trabajo, respondiendo a preguntas como quiénes somos ahora, qué hemos aprendido y cómo nos ha influenciado todo esto a la hora de normalizar la visión frente a nuestro colectivo. Así que para que podáis entenderlas mejor, vamos a clasificar nuestras reflexiones según las 4 principales dimensiones que conocemos, pero no sin antes dejar claras 2 ideas esenciales que hemos captado, como son: la primera es que no podemos entender la mejora de nuestras compras como una simple utopía, sino más bien como un proceso que con constancia y esfuerzo personal se pueden conseguir, y que tenemos que utilizar el diálogo como medio de comunicación para eliminar todos estos prejuicios y barreras de los que venimos hablando, siendo conscientes de que el pensamiento colectivo inevitablemente va a influir, ya sea tanto de forma positiva como negativa, sobre nuestra sociedad. Así que, adentrándonos en las dimensiones, con respecto a la cognitiva, nosotros hemos querido señalar 3 aspectos. El primero de ellos es que sí es cierto que nosotros conocemos muchos términos a nivel teórico que están relacionados con el colectivo. Por ejemplo, pueden ser diversidad o competencia intercultural.
pero aún nos queda mucho que trabajar a nivel práctico, porque realmente es ese el que nos va a ayudar a desaprender los prejuicios en última instancia de los que venimos hablando y realmente a cuestionarnos nuestras disonancias cognitivas hasta que llegue el momento en el que las eliminemos. El segundo es que consideramos que nuestra tolerancia ha mejorado al haber podido cambiar esas respuestas negativas que dábamos antes en estos encuentros por interés y motivación a la hora de vivirlo, pudiendo utilizar además un lenguaje cómodo en el que nos tratemos de igual a igual. Y el tercero es que ahora sí sabemos apreciar mejor las semejanzas y diferencias que existen entre culturas, porque somos más conscientes de nuestra conciencia progresiva, es decir, sabemos que nuestro aprendizaje es continuo y que los conocimientos son inacabados y relativos, al mismo tiempo que tampoco podemos generalizar una realidad porque realmente en un momento dado puede verse desde diferentes perspectivas. Luego, dentro de la socioemocional destacamos dos reflexiones. La primera es que ahora consideramos que podemos valorar y aceptar las culturas en mayor medida que antes porque ya nos limitamos únicamente a reconocer que tenemos una actitud negativa frente a ellos, sino que ya nos mostramos dispuestas a que cuando nos encontremos en esas situaciones similares podamos luchar con valentía contra nuestros propios miedos para así desmontarlos. Y la segunda es que consideramos que hemos desarrollado nuestra empatía, porque gracias a las diferentes anécdotas que encontramos en la entrevista, pudimos entender que no nos podemos permitir el lujo de juzgar a alguien cuando no hemos vivido lo mismo que ellos. Por tanto, tenemos que estar abiertos al diálogo y a considerar a nuestra cultura igual que las demás. Y por último, en la comportamental y moral ha sido donde más hemos incidido sobre nuestro papel docente. ¿Por qué? Porque creemos que cuando más responsables tenemos que ser a la hora de educar en esta interculturalidad de la que venimos hablando, en la equidad, justicia y el respeto al otro. Destacando además también que debemos tener mucho cuidado con nuestra habilidad oral, porque vamos a hacer mucho uso de ella en nuestra profesión y no podemos permitir que su descontrol haga que este colectivo sea concebido en la sociedad como algo que es problemático, porque así vamos a poder evitar esas circunstancias de discriminación que a veces se dan y favorecer la inclusión tanto social como escolar. Por último, señalar como conclusiones finales que esperamos ser cada vez más competentes a la hora de relacionarnos con cualquier persona, teniendo en cuenta que lo vamos a hacer de manera igualitaria e independientemente del colectivo al que pertenezca, y el hecho de que nos haya llamado mucho la atención haber podido mejorar nuestras compras en la medida de lo posible, claro está, partiendo desde una mirada introspectiva, puesto que se trata de una opción a la que creemos estar acostumbrados y debemos hacerlo mucho más, pero partiendo simplemente de nuestra condición humana, que es el punto del que tenemos que partir a la hora de contemplar y tratar a los demás. Finalmente, queremos despedirnos de vosotros con uno de los consejos que nos dio uno de nuestros entrevistados, para que así podáis reflexionar de la misma manera que hizo el colectivo con nosotras. Y es que no podemos olvidar todo esto porque sin esperarlo nos puede pasar a todos. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. Tapping. Go. Have a fighting in Richmond. Where are we? Rebel forces advance. Daddy! Happy birthday.